¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Digo buenas noches, puede ocurrir que ustedes me estén escuchando en cualquier otro momento del día. Sí quiero decirles que estamos cerrando el mes de junio, hoy domingo 30, y digo, voy a aprovechar el día ya que hubo muy poca actividad aquí en Mar del Plata y en los partidos vecinos solo para héroes, porque la verdad, mucho frío, pero eso no nos preocupa. El otro día lo charlaba con algunos amigos y seguidores del canal cuando presentábamos la nota en donde como título pusimos, si mal no recuerdo, rara vez vimos esto en la Escollera Norte, algo así. Claro, porque en un sector determinado es común que contemos decenas y decenas de pescadores con las condiciones que veíamos en esa oportunidad. Pero entre la Copa América y el frío y que no hay plata, también es cierto, pero yo creo que a la escollera, tanto a la norte como a la sur, estoy hablando de nuestra ciudad, enfocándonos aquí, en esta costa marplatense, llegás en bicicleta, caminando, lo mismo sería en el muelle de Miramar o de Pinamar o de Villa Gesell. eh, si no se cobra un derecho de acceso, yo creo que el único gasto es 4 camarones hasta lograr un pejerrey y allí armar la pesca, ¿no? O aquel que puede llevar alguna porción de camarón preparado o al natural, y con eso creo que no hay ningún otro gasto, porque creo que todos medianamente, en mayor o en menor escala, estamos equipados, y más para esta pesca que no requiere demasiado gasto en cuanto a los elementos, ¿eh? La cañita, el reel y alguna línea, un par de boyas, combinamos y lo sacamos adelante, no es nada. Yo a veces escucho la boya número tal, el aparejo número tal, y es más sencilla la cosa, no es tan complicada, es bastante fácil. Hay que ir, nada más. Hay que llegar a los lugares y chusmear un poco, a ver si con lo que tenemos, por ahí modificamos un poquito, si vemos que el de al lado está pescando, nos vamos a arreglar. Bueno, y les decía, un poco inspirado también en esa nota, redondeo que hoy no hubo gente pescando, pero no son todos esos factores los determinantes. Yo creo que cuando no hay pescadores, hay poca información, pocos resultados y entramos a girar como laucha en un fuentón, decía el paisano, ¿no? Claro, porque entras en ese círculo vicioso. Si hay muchos pescadores, por ahí hay más chances de tener resultados. Esos pescadores comunican con un WhatsApp, con una foto, con el comentario solamente o en la casa de pesca y ahí se arma la historia, se arma el pesquero, cosa que no ocurrió en estos días. Pero bueno, veremos cómo arrancamos la semana y cómo arrancamos el mes 7 del calendario. Ya a partir de mañana entraremos en el mes de julio. Un mes que nos ha traído ausencia de cornos. Hice esta introducción un poco para entrar en calor, calentar la garganta, saludarlos y decirles que quiero responder, o así lo hago cuando puedo, frente a todas las consultas. Y algunos amigos nos decían, che, Paco, ¿y los cornos qué? ¿Solo de costa? Cualquiera sea la técnica, los escenarios. ¿Y de embarcado qué pasa? Y eso me motivó a realizar este podcast que no tiene muchas fotos de embarcado, sí algún video, no sé, Ezequiel, lo veo allí en el trabajo de edición, pero claro, no quiero salir de este formato. No los quiero obligar a que tengan que observar un video. Por ahí simplemente lo pongo para que sea una compañía o alguna fotito. Bueno, veremos el arte que utiliza Ezequiel hoy para que ya lo estoy viendo. Bueno, no puede con su genio. Pero vamos al tema que hoy nos convoca. La gran masa de pescadores, seguidores, fanáticos del pejerrey de Manila, o el corno, o el colita amarilla, de acuerdo a la región ustedes lo tendrán ya apodado, o patriota, si quieren llamarle. Patriota que estuvo ausente en el 20 de junio,
Veremos si el 9 de julio cumple con su deber cívico y nos visita por lo menos acá, en Mar del Plata. En Necochea algunos a las perdidas, en San Cayetano también un poquito más, pero no tomemos esta semana como parámetro porque ha sido muy mala en todo el frente costero. Podría, iba a decir sudeste bonaerense, me arriesgo a decir en gran parte de nuestra costa atlántica, provincia de Buenos Aires y provincias vecinas hacia el sur. Fue malo el clima, oleaje, mar muy complicado, leva y además, ¿no? Lluvias intermitentes, mal clima y por eso el pescador no se arrimó. Que nada tiene que ver con lo que hablé en el capítulo anterior, ¿eh? El corno está acostumbrado a mar fuerte, no quiero volver al tema que desarrollamos en la entrega anterior. Pueden volver a escucharlo si ustedes lo desean. Pero es que no entró la pesca y ahora tocó un mar destruido. Creo que de aquí en adelante habrá una recomposición, veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas. Pero les decía, en lo que va, y ya cerrando, hoy, el mes de junio, veremos el mes de julio si nos trae esa sorpresa porque estamos ya un poco ansiosos y de alguna manera pasados en el inicio, no en la época, porque junio, julio, el mes más fuerte, y las primeras semanas de agosto son netamente destinadas, al menos entre los fanáticos del pejerrey, a la pesca de los manilas. Pero vamos a lo embarcado. La fecha normalmente de las primeras salidas que siempre, y tengo en el recuerdo, realizamos, fue en las primeras semanas del mes de junio. ¿Y por qué esto? Porque ya en junio, primeros días, teníamos presencia en San Cayetano, más o algo en Necochea, un poquito menos en Miramar, y en Mar del Plata suponíamos que si no arrimaban a la costa los podíamos estar tocando frente a nuestra ciudad. Y quiero decirles que no es una pesca de altura, es una pesca específicamente costera. Claro, en Mar del Plata nosotros tenemos un refugio traicionero, sí, claro, los navegantes lo conocerán, las restingas del faro, la primera, la segunda, pescadores, el banco de afuera, en fin, hay zonas rocosas que son proyecciones de las sierras de Tandilia, que bueno, se proyectan hacia el mar y que normalmente si ustedes observan en el horizonte, si conocen nuestra ciudad de Mar del Plata y están frente al faro, que se delimitan por el golpe de ola, por lo que se forma allí como rompiente, cuando estamos en una marea intermedia o en una marea baja. Por ahí podría resultar imperceptible con una marea elevada, o sea, no se nota la rompiente y por ello también pericia de los navegantes como para sortear eso que seguramente en un casco de una embarcación, no hablo de un semirrígido, pero sí en una embarcación podría ser motivo de una encalladura. Entonces, los pescadores artesanales, las lanchitas amarillas, más aún los barcos, le tienen pánico a esa zona. Rara vez vamos a ver alguna embarcación comercial, por llamarlas de alguna manera. Sí mucha actividad de semirrígidos, gomones, cruceros, pero con los recaudos pertinentes, porque es una zona realmente complicada. Y que se visita como para inaugurar la temporada en cada año. Siempre pensamos, y hemos hecho decenas de notas, en la costa, por ejemplo, estando en las playas del Faro, en la Arenera, hablando con los pescadores que llegan caminando con sus vehículos 4x4 o en moto, en bicicleta, y sondeando a ver qué imaginaban para la temporada, que ya en esa época comenzaba, y nos decían, y habría que ver qué pasa de embarcados, si están en la Restinga, si están por ahí en la costa. Entonces eso nos entusiasmaba a convocar a algún amigo con embarcación, partiendo desde el Club de Motonáutica o el Club Náutico de nuestra ciudad de Mar del Plata, y poniendo rumbo sur hacia esa zona, intuyendo que podíamos tener
las primeras capturas y a veces se daba. Entonces el pescador de costa siempre decía, claro, ustedes porque lo agarran allá adentro, nosotros acá de la costa no llega. Pero quiero decirles que desde la orilla a la primera restinga, no lo tengo medido, pero no sé, habrá 500 metros, 600. O sea, si el corno está instalado en la restinga, porque ahí es un sector con mucha alimentación, mucha piedra, un refugio natural, en donde puede ocurrir que en algún movimiento, en alguna correntada, se instale ese primer cardumen y no roce la costa y se quede allí alimentando. Pero la gran presencia de pescadores en la orilla, arrojando carnada, arrojando ceba, con el gran olfato y con lo que siempre digo, lo glotón, lo angurriento que es el corno, no tardaría ni 3 minutos en llegar desde la restinga a la costa si se dispusiera a hacerlo. Claro, si está cómodamente, con una buena temperatura de agua y con alimento en ese sector rocoso, allí se va a quedar. Pero año tras año, frente a los escasos resultados y a que los costos para navegar cada vez son más elevados, ni que hablar en este año, cuando el combustible está, le digo, en precio local, 1.300, 1.400 pesos el litro de combustible. A nivel internacional podría decirles $1 y pico como para que tengan referencia por litro de combustible, más lo que significa el mantenimiento de una embarcación, el movimiento, llegar hasta ese lugar, por ahí probar en un sector, derivar hacia otro, en un abrir y cerrar de ojos, bueno, se te van 40 o 50 litros de combustible. Entonces es como que el pescador que tiene esa posibilidad de embarcarse ya lo piensa si no hay un dato concreto. Y año tras año los datos cada vez fueron más esquivos. Entonces volvemos a entrar en ese círculo vicioso que les digo, ¿no? No hay presencia de pescadores, obvio, no hay resultados de pesca, no hay información y allí giramos. Por ahí si alguno hiciera punta y se embarcara y tuviera la suerte de lograr un par de cornos, bueno, eso sería un incentivo para que intentemos desde costa. Bueno, eso no ha ocurrido todavía, no descarto que con mar bueno en las próximas semanas alguno haga patria, se anime y vaya a ver si el 9 de julio, aprovechando esa celebración, ese festejo aquí en nuestra República Argentina, por lo menos desde la costa lo observemos y, ¿por qué no? Siendo ambiciosos, por ahí me toca estar en alguna de esas embarcaciones. ¿Cómo pesco? Primero, ¿puedo pescar de embarcado? Sí, perfectamente. ¿Cómo lo hago? Primero anclado, ¿sí? Anclamos la embarcación, eso es común que así suceda. Son zonas en donde las correntadas automáticamente te sacarían del lugar de pesca, pero con los recaudos, que eso sí los pescadores realmente que navegan conocen el lugar, tienen todas esos puntos en sus cartas, en sus GPS, en sus ecosondas. Entonces, al resguardo, de acuerdo a las correntadas, si son del sur, si son del norte, se ubican de una cara o de la otra de la piedra de la restinga con una proximidad relativa, porque inclusive cuando uno está ahí, a veces es como que tomás conciencia de que el movimiento de las olas que se generan podría ser muy riesgoso para la embarcación y nadie quiere perder un ancla y mucho menos, ¿no? Pasar alguna zozobra. Entonces son muy cautos los navegantes que se arriman y fondean allí en proximidades de la restinga o en la primera, en la segunda, en la tercera. Esto es lo que ocurre comúnmente. ¿Cómo se pesca? Una vez anclada la embarcación, comienza el trabajo de arrojar las primeras cucharadas de ceba al agua. Y esto es muy importante porque normalmente en lo que he visto y en mi experiencia de acompañante, siempre se comienza desde el fondo. Pero no en un aparejo durmiendo en el fondo, sino tocando fondo y levantando por ahí centímetros o 1 metro. Estamos hablando en algunos sectores que podría haber, dependiendo de la altura de la marea, 4 metros, 6 metros, 8 metros, depende en el punto en donde estemos. Entonces, lo que normalmente se hace es arrojar una ceba que caiga, que no se vuele, que busque profundidad, y por eso también los distintos tipos de ceba que yo en otra oportunidad
he mencionado. Por ejemplo, cabeza o cola de anchovita, que no vuela, o sea, no queda en superficie, lo que hace es buscar profundidad. Entonces es ahí donde hacemos los primeros intentos, tocamos fondo, los anzuelos normalmente no son rastreros, sino que van despegados arriba del plomo, y desde allí en adelante, si hay respuesta, o si no la hay, vamos subiendo y vamos sondeando, hasta que en determinado momento es muy probable que hasta veamos a 1 metro, a 2 metros, los pejerreyes que podrían ser escardones o cornos detrás de nuestra carnada o detrás de la ceba. Es común que esto suceda porque vamos normalmente con agua clara. Y luego podemos ir modificando la altura. Y para ello lo que recomiendo es una caña liviana. En algún caso hemos pescado con telescópicas, no muy largas, porque esto va a generar una incomodidad en el momento de izar la pieza. He pescado con cañas telescópicas de 2,70, 3 metros, sin ningún inconveniente, porque no voy a usar aparejo de boyas, rara vez lo voy a buscar en superficie. Es en un alto porcentaje la búsqueda con aparejos tipo paternoster, que los vamos a hacer profundizar hasta donde nosotros deseemos con un nudo tope en la carga del reel. O sea, la boya va a buscar hacer tope en ese nudo corredizo que nosotros lo colocamos a la altura que nosotros deseemos. Si estamos pescando a 3-4 metros, bueno, ese nudo va a entrar en el tambor del reel sin ninguna dificultad. Por eso les pido que vean algo que mostré semanas atrás de líneas que no pueden faltar para la pesca del pejerrey. Es lo mismo. Describo una boya que podría ser hasta inclusive una zanahoria, porque ahí sí, escuchen lo que les voy a decir, necesitamos tener un plomo un poquito más importante, 10 gramos, 15 gramos, 20 gramos, porque tenemos mucha correntada. Si usamos un plomo pasante muy chiquito, nunca va a profundizar, nunca vamos a llegar a ese rango en donde nosotros vamos a hacer los primeros sondeos. ¿Está bien? Entonces la boya debe ser grande. Si utilizo otro tipo de boya, podría ser tipo una cometa o una tipo cordobesa, ¿sí? Debe ser de una flotabilidad importante como para que me soporte el peso de ese plomo y no se me ahogue. Si se me llega a ahogar, lo que tengo que hacer es ir corrigiendo a golpe de reel, ¿sí? Despacito tengo que ir corrigiendo hasta ver y lograr la flotabilidad que yo quiero. Pero estaría bueno que exista un balanceo, un equilibrio entre la boya y la plomada, o sea, que esté regulada. Pasante o de ojal, pero en todos los casos que cumpla esa función, que yo mediante ese nudo corredizo pueda modificar su profundidad. Lo mismo que hacemos en la laguna. Comenzamos pescando, haciendo esta modificación me refiero, ¿no? Bueno, comenzamos pescando de fondo, vemos los resultados, vamos modificando en el caso de que se levante el pescado, allí sí por ahí tenemos otra ceba que podría ser con otra densidad o inclusive una ceba un poco más acuosa, ¿sí? ¿Está bien? Que sea más líquida, ¿está claro lo que digo? Entonces observamos y sí, lo que tenemos que tener la precaución de siempre mirar en superficie que la mancha de aceite no se aleje cada vez más del bote. Y si se llegara a alejar, lo que tenemos que hacer es un cebado más constante, podríamos decir. No tanto volumen, pero más constante. Bueno, ¿qué puede ocurrir normalmente? Que los primeros los logremos abajo y que con el correr de los minutos los estemos pescando a media agua y tengamos que modificar la posición de ese nudo hasta casi en algún momento pescar con el largo del aparejo, que podría tener 1,50, 1,20, 1,50, 1,80, lo que ustedes quieran, 2 o 3 anzuelos. No hace falta que las brazoladas sean extremadamente largas, porque si no nos va a modificar el largo de ese aparejo. Entonces, con esa línea vamos a estar pescando. Si en algún momento nos queremos dar el lujo de pescar con una cucharita, lo podemos hacer ya cuando vemos que está a media agua o en superficie. Queremos pescar con un aparejo de boyas porque el mar está planchado totalmente y queremos disfrutar, también podemos hacerlo. Puede requerir, de una caña un poco más larga para arrojar un aparejo de 2 boyas, por ejemplo, y que tenga brazoladas de 1 metro.
por ahí se me va a complicar con una cañita corta de 2,70 o 2,50 o 3 metros como he utilizado en muchísimas oportunidades. Un reel frontal, yo sugeriría que sea eso. Una carga de nylon o de multi sería indistinto. Recuerden que si nos vamos muy a fondo, si dejamos depositada la línea en el fondo, es muy probable que logremos chanchitos, algún besugo, algún mero. Entonces salimos de la pesca a la que nosotros fuimos programados en esa oportunidad, o sea que hemos organizado. Por eso les decía que no hace falta un anzuelo rastrero y también con el riesgo de poder enganchar ese anzuelo en el fondo y con elementos tan débiles, sufre la caña, sufre el reel. Yo sugeriría que los anzuelos estén arriba del plomo y que tengamos ese ejercicio, buscar de fondo, si vamos obteniendo resultados, ir cambiando la textura de la ceba, la manera de cebar e ir buscándolo en superficie. Carnadas, el camarón siempre es fundamental. Si hay mucha actividad, el filet del propio corno o del pejerrey funciona muy bien. Prácticamente ahí no atamos la carnada, o sea, pasamos medio camarón o un camarón chico o alguna tirita de lo que ustedes tengan. Si ven que hay actividad podría ser algún filecito de magrú, pero es como que de embarcado la cosa es un poco más sencilla, podríamos decirle, ¿no? Hay una continuidad distinta. Y siempre hay carnada, siempre hay movimiento en el agua y por eso los cardúmenes se atracan ahí prácticamente a la borda, pegadito por popa o a cualquiera de las bordas de las bandas en donde estemos pescando. Esto es un poco en resumen lo que les quería contar hoy. La pesca de pejerrey, y si hablamos específicamente del corno, se puede realizar desde cualquier escenario, inclusive y de muy buena manera de embarcados. ¿Qué es lo que tenemos en los últimos años? Poca presencia de pescadores. Veremos este año si alguno se anima a hacer punta y siempre con estas recomendaciones. Ser muy cuidadosos, experimentados a la hora de anclar la embarcación, no correr demasiado riesgo acercándonos a los sectores propiamente, a la piedra, al seco de la piedra. Eso podría significar un riesgo muy grande. Comenzar desde fondo e ir subiendo el aparejo, la línea que les sugería, una de las líneas que les sugería. Y con esto creo que queda resumido un poco lo que conocemos, digamos, modestamente, habiendo hecho decenas de veces esa pesca, pero siempre como acompañante, nunca como capitán de una embarcación. Cuento lo que me enseñaron, comento lo que vi de los más grandes pescadores de embarcados con los que tuve en suerte navegar no una, sino muchísimas veces. Como siempre les digo, y cerrando este bloque, esto no me lo contaron, no lo inventé, tengo material, tengo experiencia y tengo el apoyo de tantos años documentándolo temporada tras temporada. Así que les trasladé un poquito lo que en varias oportunidades me ha dado resultado. Amigos, qué largo se hizo, mil disculpas. Bueno, espero tu like si te gustó. Y ahora Ezequiel me decía, va a preparar una especie de invitación como para que estos episodios hablando de esta especie, de los colitas amarillas, de los manilas, de los cornos, esté, digamos, encerrado en una galería en donde ustedes cómodamente puedan tener acceso por el caso de conocer los elementos, las carnadas, los lugares de pesca, las épocas, los sectores de pesca, bueno, todo lo que hemos comentado en este es el sexto capítulo. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un buen inicio del mes de julio y vamos adelante con la pesca de los pejerreyes. Muy, pero muy fuerte abrazo. Gracias por el aguante.